tema de esta noche le hemos titulado El camino de justicia. Y bien, quiero empezar por decirte que el mundo, las personas sufren porque no hay recursos. Cuando Adán pecó contra Dios, entró el pecado y entró la muerte, y la muerte está expresada en tres cosas muy importantes: maldición, enfermedad y pobreza. Esas tres cosas son las que hacen la vida imposible para los hombres. Los hombres no estábamos destinados, me refiero al ser humano, el ser humano no estaba destinado a sufrir en esta vida. No estábamos destinados a eso. Nuestra naturaleza era para confrontar todo lo que se opusiera, sojuzgar o tener victoria, dominar, ¿verdad? Y tener gobierno sobre la creación de Dios. Ese fue el principio, ¿verdad? De Dios. En el principio, así Dios creó a Adán. Y eso estaba destinado para nosotros, pero esa naturaleza y esas capacidades en Adán se perdieron con la desobediencia. Así que aquí hay un punto bien importante: desobediencia te hace perder las posibilidades con Dios, te hace perder, ¿verdad? Mientras duremos un tiempo en desobediencia, duremos ese tiempo en alejamiento y desobediencia de Dios, entonces en ese tiempo las posibilidades se reducen notablemente. Dios extiende su misericordia para que no perezcamos en el proceso, pero eso no tiene que ver con que nosotros seamos victoriosos. Así es que obediencia es vital. Obediencia es lo que ocasionó, mejor dicho, la desobediencia fue lo que ocasionó que Adán introdujera el pecado y la maldición. Las personas sufren porque no hay recursos. Y no me refiero a lo material, aunque lo material también, las personas sufren por tener dinero o tener recursos materiales y también sufren por no tenerlo. Entonces, pero se extiende más acerca de esto que estoy diciendo. Las personas sufren porque no tienen los recursos, no tienen los recursos para poderse reconciliar, no tienen recursos para el perdón, no tienen recursos para avanzar en la vida, para reconocer sus errores y poder corregir. No hay recursos, no hay recursos, ¿verdad? Pero al unirte a Cristo, adquieres todos estos recursos, al unirte a Cristo. Miren, ya que todos están conectados, quiero decirles esto. El tema que estamos viendo en esta noche, el camino de justicia, y lo vamos a ver en varias partes hasta que se agote el tema, porque es un tema de vital importancia. La vida cristiana se vive con base en la justicia y debemos entender justicia de Dios, no justicia humana. Las leyes humanas, ¿verdad?, son necesarias para vivir en forma cordial, en forma correcta, pero la justicia de Dios está por encima de la justicia humana. Así que el camino de justicia lo tenemos que ir descubriendo y tenemos que ir entendiendo acerca de este tema. Y estaba diciendo que todos los seres humanos sufren porque no hay recursos, por falta de recursos. La ignorancia y la escasez, ¿verdad?, los malos hábitos los llevan a sufrir. Hay conflictos, ¿verdad? No se trata de los talentos. Las personas pueden tener mucho talento, pero si no tienen disciplina y no tienen buenos hábitos, no lograrán, no alcanzarán, ¿verdad?, a realizarse en la vida y sufrirán y tendrán muchas situaciones que estarán padeciendo en la vida. Perdón. Entonces, al unirte a Cristo, adquieres legalmente la condición, el estado para que tú puedas obtener estos recursos. El reino de Dios es legal. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo creó, lo construyó para que funcionara por sí mismo todo lo que Él creó, pero con base en leyes y principios, fundamentos se le llaman. Dios es el fundador de la creación y en ese sentido, todas las cosas que Él creó las puso a funcionar, ¿verdad? Pero estas cosas que Él creó, todas las cosas que Él creó, incluyéndonos, tienen que funcionar con base en los principios. Todas las demás especies creadas no están conscientes de estos principios. Así es que Dios los coloca en un medio ambiente para que ese medio ambiente, ¿verdad?, fluya y les dé vida y puedan funcionar, cumplir su propósito, reproducirse, todo eso. Esos son los ambientes que vemos en la naturaleza, ambientes de vida. Pero el ser humano tiene la capacidad
de poder entender esto y accionar su libertad de decidir, su libre albedrío o libertad para decidir, para poder prosperar. Fue una de las cosas que Dios le dijo a Adán: fructifica o prospera. Así que todo funciona con base en principios, leyes y fundamentos. Y al conocerlos y practicarlos, prosperamos. ¿Se acuerdan las enseñanzas que nos daba la pastora domingos anteriores? La práctica sistemática de los principios de la palabra de Dios te llevan a prosperar, a avanzar en todas las áreas. Entonces, ¿dónde está la clave de la vida? ¿Por qué las personas están sufriendo por falta de recursos? Porque no conocen a su creador, porque no conocen a Dios, porque no lo buscan, porque no hay un conocimiento, un entendimiento. Hablando de la iglesia de Cristo, aunque ya lo han conocido en la salvación y lo han recibido, hay personas que siguen sufriendo porque no quieren acercarse a descubrir a ese Dios maravilloso, a ese Padre, y no practican los principios, ¿verdad? Entonces sus malos hábitos, todavía la influencia de sus creencias del pasado, sus miedos, sus temores, los llevan a estancarse y no logran, ¿verdad? Y pueden estar afanándose, preocupándose, en fin, siendo todavía víctimas de la caída de Adán, siendo que Jesucristo ya nos levantó a una vida nueva. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? Estoy en esta introducción maravillosa. Me gusta este tema de justicia porque juntos vamos a aprender acerca de este tema de la justicia. Así es que todo funciona con base en principios y fundamentos. Ahora, te voy a decir algo. Jesús dijo muchas cosas muy importantes, pero una de ellas es bien interesante lo que dijo Jesús. Sus discípulos les preguntaban: ¿cómo conoceremos si no todos te andan siguiendo? Pero hay algunos que sí han creído en ti. Hay algunos que sí, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo: hey, tranquilos. En el futuro va a haber más que van a creer en mí y los van a identificar. Pero ¿cómo los van a identificar? Y yo estaba entendiendo algo. Mira, las plantas, por ejemplo, las plantas frutales, ¿verdad? No sé, yo puedo hacer esta pregunta. ¿Tú conoces un árbol de limones? Pues, si no somos biólogos o botánicos, pues no lo podemos identificar así a simple vista, ¿verdad? O un árbol de duraznos o un árbol de mandarinas, ¿verdad? Entonces, pues yo los veo igual, o en época en que no tienen hojas, tú nada más ves el tronco con las ramas y no puedes identificar qué árbol es, a menos que sea alguien experto que sí conozca qué árbol es. Pero a lo mejor de repente le salen hojas y tú ya conoces qué tipo de hojas tiene cada árbol, ¿verdad? Y tú dices: no, este tiene hojas de un árbol de mandarina o de naranja o de limón. Ok, pero aún así hay muchos que no conocerían qué árbol es. ¿Hasta que qué? Hasta que viene el fruto. Y tú ves los limones ahí, ves las mandarinas o los duraznos y dices: ah, este es un árbol de durazno. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerás, dijo Jesús. Por sus frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo estamos llamados a dar fruto. Lo que vean en nosotros, la calidad de nuestras decisiones, la calidad de nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestras prioridades, ¿verdad? Definirán los frutos que estamos proyectando a las personas y ellos van a decir: hey, estos son de Dios, ella es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, por sus frutos los van a conocer, pero ¿cómo llegamos a ese punto de los frutos? ¿Sabes? La salvación logró cosas impresionantes y maravillosas para nosotros. Jesús logró en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección, darnos todas las cosas que perdió Adán. Lo primero fue el perdón, ¿verdad? Nos perdonaron los pecados y los quitaron los pecados para poder relacionarnos con el Padre, pero también nos liberaron de una naturaleza pecadora. Nos quitaron esa vieja naturaleza y ahora todo aquel que se ha unido a Cristo, nueva criatura es. Pero también hay otra cosa que es el tema que vamos a estar estudiando en estos martes. La justicia de Dios se logró en la cruz del Calvario. Darnos justicia, hacernos justos, justificarnos delante de Dios. Porque es importante ser justos delante de Dios. Lo vamos a ir descubriendo en estos temas que vamos a ir enseñando. No te los puedes perder, no puedes estar desconectado de ninguno de ellos porque vas a ir entendiendo, vas a ir armando las piezas del rompecabezas para que podamos entender juntos la justicia.
porque si entendemos este tema, entonces hay poder y hay autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros. Amén. Así que al unirnos a Cristo, adquirimos el estado legal de Jesús. Es como cuando una pareja se casa, ¿verdad? Y en el momento de que ellos empiezan a relacionarse y se empiezan a conocer y ellos se enamoran, ¿verdad? Y deciden casarse, en el momento que ella dice sí, en ese momento, ¿verdad? Y cuando todo se hace legal ante un matrimonio legal, entonces en ese momento todo lo que el estado que él tiene pasa a ser de ella y el estado de ella pasa a ser de él y se vuelven uno. Y en ese momento, ¿verdad? Ella adquiere el estado legal de casada, deja de estar soltera para tener un estado legal casada. Así es cuando nos unimos a Cristo. Yo dejo de mi estado que yo tenía y que el enemigo legalmente tomaba, ¿verdad? Dominio sobre ese estado legal, era pecador, estaba sin Dios, pero en el momento en que me uno a Cristo, yo adquiero el estado legal de Jesús, con todos sus beneficios, con todas las consecuencias que esto lleva. Así es que la santidad, la justicia y la verdad las adquiero legalmente. Ya el enemigo ya no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. ¿Cuántos están entendiendo esto maravilloso? Eso sucedió en la cruz del Calvario. El estado legal de Jesús está disponible en la cruz del Calvario. Y cuando tú aceptas que seas salvado por ese estado legal, entonces te vuelves justo, santo, sin pecado. Y ahí empieza nuestro proceso de entender esto para que seamos santificados por el Espíritu Santo. Y en la medida que vamos obedeciendo, vamos creyendo, vamos creciendo, vamos madurando, vamos proyectando más ese estado legal de Jesús. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo, se ha unido a Cristo. Esa es la frase que usa la Biblia. Y dice, si alguno está en Cristo, ¿verdad? Entonces nos hemos unido a Cristo. ¿Cuántos se han unido a Cristo? ¿Cuántos realmente le dijeron sí? Y en el momento en que creyeron y le dijeron sí, sí me caso, sí hago pacto, sí me uno a ti, entonces estás en Cristo. Y si estás en Cristo, nueva persona eres. Lo pasado ya no tiene influencia. Y si algunos en su caminar cristiano todavía llegaban a tener opresión o llegaban a tener algún tipo de situaciones, de ataques por su pasado, cuando te das cuenta que ese pasado ya murió, que ya no está, que ya no es legal que el enemigo use tu pasado y que ahora tienes un estado legal nuevo, maravilloso y poderoso. Jesús el justo, Jesús el santo, te da su estado legal, su estado maravilloso legal. Así que ese estado tiene recursos poderosos y la gente, los humanos, los seres humanos, las personas están sufriendo por escasez de recursos. Puede haber ricos, pero que estén sufriendo porque no saben cómo reconciliarse con su familia. Sus hijos se les están yendo de las manos, están perdiendo a sus hijos, ¿verdad? Y aunque tengan mucho dinero, no saben cómo y cómo reconciliarse, cómo ayudarlos, ¿verdad? Para que no se pierdan. Y ahí están perdiéndose. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Interesante, ¿verdad? Así es que vamos a la Biblia. Este tema lo quiero ir tratando paso a paso para que podamos entender la doctrina de justicia, el tema de justicia. Vamos a Mateo capítulo 6, versos 31 al 33. Jesús está hablando con sus discípulos porque los ve muy preocupados, los ve muy afanados, ¿verdad? Dice la Biblia, afanados es preocupados, ¿verdad? Y les está diciendo, hey, ¿por qué están tan preocupados, verdad? Porque los que no son creyentes, los incrédulos, están igual y ustedes están igual que ellos. Mateo 6:31 dice, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Wow, qué interesante lección está dando aquí Jesús a sus discípulos, pero esta palabra también para nosotros, ¿verdad? Dice aquí, por lo tanto, no se preocupen.
¿Qué vestiremos? Y fíjense, está poniendo ejemplos de la vida, de las necesidades básicas del cuerpo. El vestido, la comida, ¿verdad? Dice aquí qué beberemos o qué comeremos y qué vestiremos, ¿verdad? Son necesidades básicas que todo ser humano requiere, necesita. Dice, bueno, aún lo básico no te debe de preocupar, porque el Padre sabe de qué necesidades tienen todos ustedes. Y mira, no está diciendo, y esto quiero puntualizarlo, que quede clarísimo, no está diciendo, oh, ya llegué a Cristo, Él me va a prosperar, yo ya no voy a hacer nada. Aquí dice que no haga nada. No, no está diciendo que no hagas nada. Al contrario, está diciendo, no te preocupes, no estés angustiado, angustiada por las cosas básicas de la vida. Ahora, imagínate por las demás, ¿verdad? Por las demás cosas tampoco debes de estar, si por las básicas no debes de estar preocupado, menos por las demás. Y dice aquí, porque toda la gente anda detrás de estas cosas, pero el Padre sabe que tienes necesidad de todas ellas. Por lo tanto, aquí está dando el principio. Primero busquen el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está dando la clave. Y introduje este tema diciendo que Dios creó todas las cosas con base en principios y fundamentos. Cuando tú buscas el reino de Dios primero, cuando tú buscas su justicia, son dos cosas poderosas y maravillosas, porque al ir descubriendo el reino, descubres la mente de Dios, cómo creó todas las cosas y que tiene un sentido todo lo que Él ha creado y que todo lo que Él ha creado funciona con principios. Y muchos de esos principios se oponen a las creencias que teníamos o a los hábitos o a las prácticas que teníamos de hacer las cosas, de cómo nos relacionábamos con las personas, la manera en que tratábamos a la gente, la manera en que tratábamos el dinero o la manera en que tratábamos nuestro cuerpo. Y entonces cuando la palabra de Dios, el reino de Dios empieza a ser revelado a nosotros y nos damos cuenta que hay principios que no sabíamos, que no conocíamos y por lo tanto no practicábamos, entonces primero somos confrontados, pero tu fe la tienes que llevar a un nivel mayor. Cuando empezamos este tema, yo les decía a los que se conectaron al principio, que tu fe te va a llevar a los niveles donde Dios quiere que estés, ¿verdad? Y tu razonamiento, tus creencias y tus hábitos te tienen aquí. Eso es lo que crees, eso es lo que vives. Pero cuando tú te atreves a llevar tu fe hasta acá, la fe te puede llevar a niveles donde tu entendimiento, razonamiento actual no te pueden llevar. Por eso, muchas veces la palabra de Dios nos vuela, ¿verdad? Y dices, ¿cómo es esto? ¿Qué puedo hacer para alcanzar esto? Lo único que puedes hacer es ir practicando los principios. Y dice aquí que hay que buscar el reino y hay que buscar su justicia. Dos cosas poderosas, el reino y su justicia. No habla de otra cosa. ¿Por qué dice su justicia? Y vamos a ir descubriendo, ¿verdad? La justicia que tiene que ver, la justicia de Dios que tiene que ver. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Todo lo que hizo Él y todas sus leyes y fundamentos son santas, son justas sus leyes. Todas sus leyes, todos sus principios son justos, son santos. Y si nosotros entendemos esa parte, porque todo lo que hace Dios tiene esas características, así es que Dios mismo se refleja en sus principios y en sus fundamentos. Los principios, ya lo sabes, te lo quiero repetir, los principios son leyes espirituales, leyes que estableció Dios para que la vida funcione, para que tú y yo vivamos correctamente y cumplamos nuestro propósito. Así es que buscar el reino es establecer prioridades. ¿Cuáles van a ser tus prioridades? ¿Cómo busco el reino? Que alguien me enseñe. Ok, tú eres parte de una iglesia, eres parte de una familia donde nos revela el Espíritu Santo estas cosas maravillosas, estos misterios, cómo funciona la vida. Es como el Espíritu Santo nos sumerge, ¿verdad? En la eternidad, en lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales,
y nos sumerge en esa revelación para ver el mecanismo, para ver cómo está construida la creación, de tal manera que podamos entender, oh, las relaciones deben funcionar así, oh, mi identidad debe funcionar de esta manera. Oh, mira las tinieblas cómo operan. No soy ajeno, no soy ignorante a las tinieblas. Ahorita me están influenciando, ahorita me están moviendo y yo reacciono, ¿verdad? Y aprendo a vencer y aprendo a librar esas batallas. Entonces, cuando tú te encuentras con el reino, cuando tú te encuentras con su justicia, de ahí que nosotros, ¿verdad? Tenemos una iglesia que es el modelo que estableció Jesús para que a través de la iglesia nosotros como cuerpo de Cristo, todos los integrantes de esta familia, gracia y plenitud, podamos aprender juntos, podamos crecer juntos y madurar juntos. Así que yo le preguntaba al Espíritu Santo si este tema estaba bien para darlo aquí o me esperaba para darlo a los discípulos. Y el Señor me habló y me dijo, hey, es tiempo de que aún los que están pequeños todavía comiencen a escuchar este tema de justicia, comiencen a entender y comiencen a aprender el tema de la justicia. Porque si desde el principio aprendemos justicia, sabes, tu vida va a llevar otro rumbo. Tu vida, las batallas que vas a estar librando en el futuro o que pudiéramos librar en el futuro serán diferentes. Amén. Así que Jesús les está diciendo a los discípulos, no se preocupen, mejor ocúpense de cambiar sus prioridades. Porque por un lado, ¿verdad? Algunos hijos de Dios, algunos cristianos han sido engañados, se han apartado o están muy superficiales con Dios, ¿verdad? No entran a la escritura, no hacen las tareas o no se integran a algún grupo para seguir aprendiendo. Y entonces eso no es suficiente, no es suficiente para poder descubrir el reino y para poder entender justicia. Así que hoy vamos a hablar de fundamentos preciosos, maravillosos para entender el tema de la justicia. Así es que establezcamos algo. Jesús está diciendo, tu prioridad debe de ser encontrarte, buscar, procurar el reino de Dios y su justicia. Así es que todos tus recursos a tu alcance, tu tiempo, abre espacios, dale prioridad a Dios, dale prioridad a congregarte, en fin, y vas a establecer cosas maravillosas, el reino de Dios y su justicia. Y por eso lo estoy puntualizando. Necesitamos aprender y entender el reino de Dios y su justicia. Por eso es que mucha gente, la humanidad ha querido tratar de entender a Jesús en una forma religiosa, en una forma de filosofía, en una forma, ¿verdad?, de poner a otros a nivel de Jesús, ¿verdad? Los iluminados, los hombres sabios que han existido en la tierra, en fin. No, Jesús es el creador hecho hombre. Él no tiene nada que ver con todos los demás que han existido. No lo podemos ver por el filtro de los sabios humanos de este mundo, ni tampoco lo podemos ver como una religión. Dios envió a su Hijo para anunciar el reino de Dios y su justicia. Dios envió a su Hijo para salvarnos y participemos de ese reino y de esa justicia. Así es que tú y yo estamos llamados a participar. Somos parte de ese reino. Nos hizo parte de su familia, nos hizo parte de ese reino y nos hizo parte de esa justicia. Entonces necesitamos entender y descubrir qué es esa justicia. Yo te estoy mostrando la herencia que ya Él nos dejó. Jesús nos dejó la herencia, pero ¿cuál es nuestra herencia? Eres justo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo vivo? ¿Y cuáles son los beneficios? Es lo que descubriremos en todo este tiempo. Deuteronomio 6, 24 al 25. En Deuteronomio 6, 24, voy a leerla, dice, entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. A lo mejor algunos tienen la versión Reina Valera 60 y concluye diciendo ahí tendremos justicia cuando hayamos obedecido todos estos principios.
o seremos considerados justos. Entonces, fíjense bien el contexto. Deuteronomio es un libro que lo escribe Moisés. Y ellos ya van a entrar a la tierra prometida. Es la nueva generación, por eso se escribe este libro especialmente para esta nueva generación, para hablarles nuevamente los mandamientos y las instrucciones, ¿verdad? Que Dios le estaba dando a esa nueva generación para entrar a la tierra prometida. Y Moisés le da instrucciones, ¿verdad? Al pueblo y dice, entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerle a Él, ¿verdad? Para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que les está diciendo es que obedezcan. Aquí vamos a hablar de palabras que son sinónimos. Un sinónimo quiere decir que significan lo mismo. Justicia es sinónimo de obediencia. Eso grábatelo muy bien. Justicia es sinónimo de obediencia. Si alguien tiene conflicto con entender el significado de justicia, te lo hago más simple. Obediencia. La Biblia nos los hace más simple, ¿verdad? Dice el verso 25, te lo quiero leer otra vez. Pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Así es que un sinónimo muy sencillo de aprender es obediencia, sinónimo de justicia. Obediencia igual a justicia. Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Por eso los rituales religiosos, aún del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, llegó un momento en que ya no los recibía Dios. Todo ese sistema de ofrendas, sacrificios y todo eso lo hacían religiosamente, pero no obedecían. Y entonces en los salmos, ¿verdad? El rey David dice, hey, obediencia es lo que tú requieres de nosotros y no tantos sacrificios, ¿verdad? Y no es que estén mal esos, Dios lo estableció en su ley allá en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, pero el hombre lo volvió algo religioso. Así es que no caigamos en religión. La religión es el engaño más terrible que puede caer un hijo de Dios, un cristiano, en formas, en rituales, en maneras. Dios no te está pidiendo, ¿verdad? Rituales, formas y maneras, sino que está pidiendo nuestros corazones y está pidiendo sinceridad, está pidiendo que obedezcamos por fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios y Dios se agrada cuando alguien le cree y comienza a practicar, ¿verdad? Lo que ha creído. Así es que estamos estableciendo aquí fundamentos importantes. Obediencia es lo mismo que justicia en este contexto. Ser justo delante de Dios es importante porque Dios establece la creación con base en principios, en leyes, en fundamentos. Y si sabemos cómo operan y practicamos todos esos principios, entonces estamos en el orden correcto delante de Dios. Por eso Jesús está diciendo, que su prioridad sea encontrarte con el reino, buscarlo el reino y su justicia. Es importante que seamos justificados. Uno de los principales propósitos por los cuales Dios, ¿verdad?, envió a Jesús es para salvarnos y justificarnos delante de Él. ¿Para qué era la justificación? Para que todos los años que vivamos aquí, ¿verdad?, allá cuando estemos en su presencia, ya estamos transformados, ya no se necesita eso, ¿verdad? Ya somos por toda la eternidad santos y justos, no necesitamos eso. Pero aquí, mientras estemos aquí en esta vida, necesitamos entender que ya somos justos, porque Dios dice aquí, quiere bendecirnos y preservar nuestra vida. Amén. Así es que está de por medio tu vida. Está de por medio lo que Dios quiere hacer. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, les voy a añadir todas esas cosas. No se preocupen porque se van a angustiar y en una atmósfera de angustia y de preocupación va a entrar el miedo, la intimidación y van a tomar decisiones por necesidad y entonces se van a alejar más. Pero si ustedes buscan el reino, si su prioridad está buscar el reino, entonces se van a enfocar en las cosas que tienen que hacer. ¿Sabes? ¿Hay que trabajar duro? Sí, por supuesto que hay que trabajar.
Hay que trabajar, pero tú ya te encontraste con el reino. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahí en el trabajo donde tú estás serás excelente, porque el reino está contigo, porque la justicia de Dios ya está entendida en tu corazón y cada vez más la vas desarrollando. Entonces serás el mejor, serás promovido. Muchas cosas se van a añadir a tu vida. ¿Alguien está conmigo? Así es que dice, cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Verso 25, lo quiero leer otra vez. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Para Dios es muy importante que nosotros seamos justos. Él no puede tratar con los injustos. Salmos 72, versos del 1 al 3. Salmos 72 del 1 al 3. Dice el verso 1, concédele, oh Dios, al rey juzgar como tú, y concédele al hijo del rey tu justicia. Concédele juzgar a tu pueblo con justicia y con buen juicio a los afligidos de tu pueblo. Que los montes brinden paz al pueblo y las colinas ofrezcan justicia. Esta manera en que escriben los salmos es una manera poética, ¿verdad? De la cultura judía de ese tiempo en el Antiguo Testamento. Y muchas formas de escribir aquí en esta literatura de los salmos es poética. Esta es una forma poética del Salmo 72, pero tiene mucha revelación. Recuerda, toda la palabra fue inspirada por Dios. Y este salmo se escribió para Salomón y está diciendo el salmista, concédele, oh Dios, al rey juzgar como tú. O sea, que esté conectado con tu justicia y concédele al hijo del rey tu justicia. O sea, que él sea justo para que él pueda juzgar a su pueblo con justicia y con buen juicio a los afligidos de tu pueblo. Ahora yo aquí quiero hablar un poquito más profundo. La justicia entre los hombres, y son necesarias las leyes civiles, las leyes en las sociedades, son necesarias porque regulan el comportamiento de un pueblo y es necesario tener leyes. Por eso tenemos una constitución y de la constitución política de México, ¿verdad? De ahí emanan todas las demás leyes, ¿verdad? Todas las leyes civiles, penales, mercantiles, toda clase de leyes emanan de ahí, pero hay un fundamento, la constitución, ¿verdad? Ahí están establecidos todos los parámetros generales para que una sociedad viva en armonía y logre sus propósitos como sociedad. Y cada nación tiene sus propias constituciones, ¿verdad? Aquí cabe señalar que muchas de las naciones europeas fundaron la constitución política de sus naciones con base en las reformas de Lutero, con base en la palabra de Dios. Mucho de ello está ahí, ¿verdad? Después vino el derecho romano y todas esas cosas que fueron dándole forma a las leyes que hoy en muchas naciones rigen. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? De ahí emanan las leyes, ¿verdad? Las leyes que las sociedades tienen que cumplir y vigilar para que la sociedad camine bien. Y las leyes están bien. La misma Biblia dice, obedezcan las leyes, obedezcan a los gobernantes, obedezcan, ¿verdad? Pero la justicia de Dios tiene otro significado mayor. Nosotros crecimos con una forma de justicia. El hombre carnal egoísta tiene su propia justicia, tiene su propia manera de ver la justicia. Y la justicia como el hombre carnal egoísta la ve es que, me afectaste, eso no es justo. Me hiciste, eso no es justo. A mí no me dieron, no es justo. Y por eso vemos que muchas personas salen a las calles a protestar, ¿verdad? Porque se sienten afectadas. Y no estoy diciendo que mucho de ello no tenga validez, sus protestas. Lo que estoy diciendo es que el ser humano tiene su propia justicia. Hay muchas personas que dicen, es que no es justo. No te daré permiso para que vayas. Además está muy peligroso ir, diría un papá a su hija, ¿verdad? ¿Cómo crees que te voy a dejar ir con este muchacho, ¿verdad? Y que anda fumando y tomando y tú eres una jovencita, ¿cómo crees? No te voy a dejar ir. ¿Y qué dice la muchachita? No es justo. ¿Quién está hablando? Un corazón egoísta, ¿verdad?
porque ella quiere irse con ese muchacho a la fiesta, pero no conviene porque no lo conoce, además va a ir a un lugar lejano, peligroso, y entonces ella no mide ese peligro, pero el padre le dice, no, eso no. Entonces muchas veces el padre nos está diciendo, hey, eso no, y le decimos a Dios, nuestro padre, es que eso no es justo. Dios no es así. A mí me parece que Dios no es así, ¿verdad? Cuando les decimos algo a alguna persona en consejería y no le gusta o se siente afectado, dice, no, es que a mí me parece que Dios no es así. A mí me parece que Dios, entonces queremos acomodar a Dios a nuestra propia manera de justicia. Pero ¿cómo es revelada la justicia? La acabamos de ver, ¿verdad? Que nosotros obedezcamos sus principios y sus fundamentos. Y si una instrucción tiene base y fundamento en sus principios, es justa. Amén. Así que estamos viendo aquí el Salmo 72 y está en ese contexto diciendo el salmista, concédele, oh Dios, al rey, juzgar como tú. Así es que lo que se espera de nosotros es que proyectemos esa justicia maravillosa, preciosa, poderosa. Por ejemplo, Jesús dijo, amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos, ayuden a sus enemigos, perdonen, no dejen de sembrar, no dejen de hacer el bien. Esa es la justicia de Dios. Esos son principios de Dios. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Dice, concédele que el rey pueda juzgar como tú. Concédele juzgar a tu pueblo con justicia. Necesitamos que nuestros gobernantes conozcan la justicia de Dios, que Dios sea una prioridad en sus vidas. Porque cuando una nación tiene gobernantes que tienen temor de Dios, que caminan bajo sus principios, comenzarán a impactar, ¿verdad?, a su equipo de colaboradores y entonces nuestra nación será próspera. La corrupción estará siendo quitada, ¿verdad? Entonces necesitamos gobiernos que sean justos, pero con base en la justicia del reino de Dios. Y dice aquí que los montes brinden paz al pueblo y las colinas ofrezcan justicia. Lo que está diciendo aquí, que los montes brinden paz al pueblo y las colinas ofrezcan justicia, es que cuando hay una sociedad, cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia que camina en justicia, entonces todas las demás cosas, dice, las colinas ofrezcan justicia. ¿Qué será eso? Que vendrá prosperidad, que vendrá favor, que vendrá el Señor con favor y prosperidad, nos preservará, nos protegerá. Amén. Entonces dice, va a haber paz, ¿verdad? Y las colinas van a ofrecer justicia. ¿Qué está hablando de eso? Estaremos protegidos, habrá productividad, habrá prosperidad, habrá protección, habrá sanidad por causa de la justicia. Así es que a partir de hoy, comencemos a entender si hay cosas que te preocupan, entonces mejor cambia tu perspectiva y comienza a entender la justicia. Espero que todos estén tomando nota de lo que estamos hablando aquí. Esta es la primera parte de varias que vamos a hablar acerca de justicia. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Hebreos 5, 12. Dice, verso 12, aunque después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces aquí habla de una generación que ya habían escuchado por tanto tiempo la palabra de Dios y aún todavía estaban como niños y todavía se les tenía que decir las cosas básicas. Por eso es que yo recibí esta instrucción, comienza a enseñar a todos este tema de justicia, porque yo quiero acelerar el crecimiento y la madurez en una iglesia que está siendo llamada a cosas tremendas que Dios tiene planeadas. Entonces,
Dice aquí de una generación que después de tanto tiempo, no dice cuánto, pero tanto tiempo, a mí se me figura que es mucho, ¿verdad? Dice, después de tanto tiempo ya deberían de ser maestros, ya deberían de estarse multiplicando en otros, ya deberían de estar enseñando a otros, ya deberían de ser de bendición para otros, ya deberían de estar expandiendo el reino de Dios en otros. Y dice, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Y todo esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Y luego dice el verso 13, pero todos los que se alimentan de la leche son inexpertos en la palabra de justicia. Aparece otra vez la palabra justicia, obediencia, ¿verdad? Porque son niños. Entonces, aunque tengan muchos años de cristianos, pueden todavía seguir siendo niños espiritualmente y no haber tomado su herencia de justicia, ¿verdad? Y no haber probado y vivido y tenido las experiencias de caminar en la justicia. Dice, son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. Así que justicia, ¿verdad? También tiene que ver con madurez para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces, la práctica sistemática de los principios de Dios te hace caminar en el camino de justicia. Y si tú caminas en camino de justicia, ¿verdad? Entonces tú puedes discernir el bien y el mal y puedes tener la capacidad de tomar decisiones. Y las decisiones que tú tomes se volverán semillas que te darán buen fruto. Así que hoy establecimos una base importante. Dios es un Dios justo, su reino es legal, su reino es justo. Dios solamente trata con los justos. Hay dos clases de personas en esta tierra, los justos y los injustos. Todos eran injustos por causa de Adán, pero por uno que obedeció, por uno que fue justo, entonces todos fuimos constituidos justos, los que creímos, ¿verdad? Eso lo veremos en la siguiente, pero te estoy haciendo una conclusión, un resumen del tema, de la base que hoy hablamos. ¿Ok? Entonces, entendamos que estamos tratando con un Dios que tiene un reino que funciona con base en principios y leyes. Yo puedo venir y llorarle y decirle, mira cuánto sufro, mira cuánto me duele, mira cómo estoy, ¿verdad? Cómo me ha tratado la vida, me ha tratado muy mal, Dios, ayúdame. Espérame, Dios es justo. Lo que mueve el corazón del Padre es que yo sea justo. ¿Cuántos están entendiendo este fundamento? Entonces, lo que yo necesito, ¿verdad? Es dejar de llorar y de preocuparme y buscar el reino. Y decirle, Señor, me arrepiento porque no había entendido bien. Yo pensaba que si tú veías mi sufrimiento, mi alma sufrir, tú tendrías compasión de mí, ibas a bendecir. Pero opera diferente Dios. Dios no va a operar con base en mis sentimientos. Dios va a operar con base en la fe, en lo que yo crea, con base en mi obediencia. Así que justicia es un tema muy importante y Jesús en la cruz del Calvario fue crucificado siendo justo para darnos ese estado y esa condición. Cuando tú te uniste a Cristo, tomaste todo el estado de Jesús, la santidad, la justicia, la verdad, la mente de Cristo. Ese estado es completito y ese estado es nuestra herencia. Y a través de todas estas enseñanzas vamos a ir descubriendo las revelaciones de las cartas de Pablo, cómo Jesús también reveló el reino y cómo esa justicia es parte de nosotros, porque entonces no podríamos tratar con un Dios santo y justo. Él solamente trata con los que tienen su naturaleza y por eso es que cuando te uniste a Jesús, Él te impartió la naturaleza de justo, o en otras palabras, nos justificó. Y al estar justificados delante de Dios, tenemos que aprender a pensar, a vivir, a entender y a creer que somos justos, porque nuestro comportamiento estará siendo diferente. La calidad de tus decisiones, de tus actitudes, de tus relaciones, de todas las cosas que tú administras y de tus prioridades se verá reflejada ahí y todos dirán, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. No estoy diciendo que no nos vamos a equivocar,
nos podemos equivocar y en todos los niveles, desde pastores hasta los que van llegando, nos podemos equivocar, pero la clave está en que reaccionemos, la clave está en que podamos reaccionar, entender, ¿verdad? Y levantarnos y seguir caminando y seguir creciendo y seguir avanzando. Así es que en las próximas reuniones vas a estar escuchando alimento sólido para que vayamos alcanzando madurez, para que puedas discernir, ¿verdad?, en decisiones que son correctas y no, y tú tengas la capacidad de tomar decisiones correctas. Amén. Una de las cosas más impresionantes que yo veo en la Biblia es que Él nos dio su justicia por medio de Jesús. Y si hay justicia en nosotros, si somos justificados, los cielos están abiertos y los recursos están accesibles para nosotros. Así que en esta noche estamos aprendiendo qué es justicia, el concepto, la revelación de justicia. Dios solo trata con los justos y no había forma de que fuéramos justos. Nuestras mejores comportamientos no nos hacían justos. Y sabes, quiero terminar derribando esta mentira. Hay quienes piensan, bueno, yo puse en la balanza mi comportamiento y yo he hecho más cosas buenas que malas. Así es que pues creo que tengo el favor de Dios. Y esa es una tremenda mentira. Es como si alguien te debiera a ti, no sé, 20,000 pesos, ¿verdad? Y te pagó 19,990 y quedan 10 pesos pendientes, pero no te ha pagado totalmente. Hasta que te pague totalmente. Así es con Dios. ¿Sabes? Con Dios yo le puedo decir, es que yo he hecho mejor, no soy tan malo como ese. Yo me he comportado mejor que otros. He hecho más cosas buenas que malas y me podría justificar con eso, pero delante de Dios no soy justo. Eso no me hace justo delante de Dios. Está bien que tengamos buenos principios, buenos valores, que nos comportemos correctamente, que avancemos en eso, ¿verdad? Así nos educaron, está perfecto, pero eso no me hace justo delante de Dios. Mis mejores obras, mis obras humanas, no me hacen justo delante de Dios. Hasta que te unes a Cristo, hasta que lo conoces, lo reconoces, lo aceptas, hasta que permaneces en Él y su palabra permanece en ti, hasta que obedeces sistemáticamente y la práctica de sus principios la llevas a cabo, y entonces comienzas a ver esos frutos, te das cuenta que su justicia es diferente. Es una herencia que no nos costó a nosotros, no tuvimos nada que ver con eso. Por eso nuestro comportamiento del pasado no tiene nada que ver si podíamos alcanzar la bondad de Dios o no. Él, Él nos mostró a Jesucristo, nos reveló a Jesucristo y nos dio la salvación y la vida eterna. Y por esa razón su justicia va incluida. Tú y yo somos justos por herencia, por salvación, por impartición del amor de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a traer cada vez más la revelación de esa justicia. Por lo tanto, lo que nacimos para hacer, lo que nacimos para manifestar, se podrá llevar a cabo y el reino se manifestará a través de nosotros. Y como dice la Escritura, toda la tierra será llena de su gloria. Ahí, en la gloria de los hijos de Dios, en la manifestación de esa justicia, la gloria de Dios se manifestará en tu casa, con tus generaciones, con tus conocidos, en todo lo que tú hagas. La justicia de Dios irá contigo y los cielos abiertos estarán contigo. Amén.